Muy buenas noches. Antes que nada les deseo un feliz sábado. Tengan un feliz sábado. Nos congregamos en este momento para meditar en la palabra de Dios, para alabarlo. Bueno, una vez que pueda ver que me llegue la confirmación de que se está transmitiendo bien, podemos dar inicio a esta transmisión. Ahí me confirmaron. Bueno, está la confirmación. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una oración para comenzar a estudiar y meditar en la palabra de Dios? Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Querido Padre, gracias por la vida, gracias por la salud, Señor, gracias por todas las bendiciones que derramas en nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, en este momento que puedas dirigir tú, Señor, este culto, que puedas hablar tú a través de, en este caso, de mi persona, Señor, porque vamos a abrir tu palabra. Queremos conocer lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, que podamos crecer, Señor, en estatura espiritual, Señor, que es lo que tú anhelas para nuestra vida. Gracias porque nos has cuidado, gracias por tu amor, tu misericordia. Y Señor, una vez más, dirige tú este culto. Perdona todos nuestros pecados, Señor. En el sagrado nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, sin merecerlo. Amén. Bueno, ya lo he saludado a la mayoría de todos. Que tengan un feliz sábado. Ahí está Laurita. Feliz sábado, Lauri. Bueno, vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Habíamos quedado con los 7 sellos. Los 7 sellos, veníamos estudiando el libro del Apocalipsis y habíamos visto la carta a las 7 iglesias. Habíamos visto lo que yo considero que es el centro del Apocalipsis, que es la descripción en Apocalipsis 4 y 5 de cómo Cristo venció, el desarrollo del gran conflicto y la vindicación del carácter de Dios. Eso está en Apocalipsis 4 y 5. Y después de Apocalipsis 4 y 5 hace la descripción de las aperturas de los 7 sellos. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6 dice: el primer sello, ¿no? El primer sello. Y habíamos visto también el argumento por el cual el pecado no se levantaría 2 veces. Los 7 sellos, Apocalipsis 6. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. El segundo sello, un caballo rojo. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que dijo: ven. Entonces salió un caballo rojo brillante y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El tercer sello, un caballo negro. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo: ven. Miré y vi un caballo negro y su jinete tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: un litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. Cuarto sello, un caballo amarillo. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo: ven. Miré y vi un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte y el sepulcro lo seguía, y le fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con la bestia de la tierra. Quinto sello, el clamor de los mártires. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado,
y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de los que moran la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sexto sello, un gran terremoto. Miré cuando lo abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá quedar en pie. Hasta aquí vamos a leer, y aquí vamos a hacer la explicación de lo concerniente a los sellos, hasta el sexto sello. Bueno, nosotros para entender los sextos sellos primero tenemos que entender una cosa: la descripción profética que hace, por ejemplo, en el libro de Daniel, que es otro libro de profecía que se estudia a la luz del Apocalipsis, también es en Daniel 2. En el sueño que tiene Nabucodonosor, Daniel 2, el libro de Daniel, el sueño que tiene Nabucodonosor es una descripción de una sucesión de reino. La cabeza de oro que representaba Babilonia, el pecho de plata que representaba Medo-Persia, el vientre y muslo de bronce que representaba a Grecia, y las piernas de hierro y después los pies de barro que representaban a la Roma imperial y después a la Roma dividida. Y por último encontramos el último reino, que es no de origen humano, ¿no? Porque dice que es una piedra no cortada con mano humana, y se establece rompiendo toda la estatua, ¿no? Que eso es el reino de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el rey Nabucodonosor recibe esta visión? Bueno, en el versículo no lo vamos a buscar, yo lo estoy explicando así para poder entender los sellos. En el versículo 29 de Daniel 2, en la profecía de Daniel 2 de la estatua, en el versículo 29, dice que el rey Nabucodonosor recibió esta visión porque él estaba preocupado por las cosas que iban a venir. Él estaba pensando en todos los sucesos políticos que iban a continuar después de su reinado, que era Babilonia. Bueno, como consecuencia de esa preocupación, Dios le revela por intermedio, primero le revela a Nabucodonosor y después lo utiliza a Daniel para interpretar el sueño que el rey había tenido. Después nosotros encontramos en Daniel 7 que Daniel recibe una visión. En este caso ya no es Nabucodonosor, sino Daniel. Ya no estaba Nabucodonosor en el reinado, sino estaba Belsasar. En Daniel 7, Daniel recibe la visión. Básicamente recibe también una sucesión de reinos, nada más que en este caso utiliza diferentes imágenes, pero es la misma estructura profética de Daniel 2. En Daniel 7 encontramos que Daniel recibe la visión y delante de él se presenta una sucesión de bestias, ¿no? Que cada bestia representa un reino. Encontramos primero que se presenta delante en Daniel 7, encontramos que Daniel ve una bestia que es un león alado, que después se le quitan las alas y la bestia se para en sus dos patas como un hombre y recibe un corazón de hombre. Bueno, ese reino
es la interpretación de Babilonia. La segunda bestia que se presenta en la visión de Daniel 7 es un oso que está inclinado más de un lado que de otro. Bueno, ese rey, y que tenía 3 costillas en su boca, ese reino representa Medo-Persia. Las 3 costillas en su boca representan los 3 reinos importantes que conquistó Medo-Persia, ¿no? Que fue Egipto, Babilonia y Libia. Después del oso aparece un leopardo que representa el reino de Grecia, y después aparece una bestia espantosa, ¿no? En la visión de Daniel 7 aparece una bestia espantosa que representa a la Roma imperial. De esa bestia espantosa sale un cuerno, sale una sucesión de cuernos y un cuerno pequeño. Bueno, esa representa la división, ¿no? La división de la Roma imperial. Después de esos cuernos y el cuerno pequeño describe un juicio. Después del juicio describe la venida de Jesucristo. O sea, nosotros en Daniel 2 y en Daniel 7 vemos el desarrollo profético de la historia de 2 maneras diferentes. En Daniel 2, se le revela a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tenía una preocupación de la sucesión de reino que vendrían, o sea, estaba preocupado por los movimientos políticos que vendrían después de su reino. En Daniel 7 se le presenta de vuelta la misma descripción, nada más que se utilizan diferentes figuras y se le agrega más información, se le da a Daniel más información que no es dada en Daniel 2. En Daniel 7 encontramos que hace una descripción del juicio que no está identificada en Daniel 2. Ahora, ¿por qué nombro todas estas 2 profecías? Bueno, y después Daniel 8 viene otra profecía también, que es lo mismo que Daniel 2 y Daniel 7, nada más que recibe un poco más de información que no está ni en Daniel 7 ni en Daniel 2. Nosotros hasta aquí vimos las 7 iglesias en Apocalipsis. Ahora vamos a Apocalipsis. Nosotros vimos en Apocalipsis las 7 iglesias. En las 7 iglesias describe la historia de la iglesia a través del tiempo, pero en las 7 iglesias también es una profecía concerniente a la situación espiritual de cada iglesia. No nos olvidemos que cada carta enviada a las 7 iglesias del Apocalipsis, del 1 al 3, Jesucristo le dice: escribe al ángel de la iglesia de Efeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, bueno, y así sucesivamente. Es un mensaje, es una carta que es para describir la situación espiritual de la iglesia, pero también hace una descripción de la iglesia cristiana a través del tiempo, desde la cruz hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en los 7 sellos. Los 7 sellos nosotros tenemos que ubicarlo que primero comienza después de que Cristo venció en la cruz. También podemos identificar que son sucesos que transcurrirán, ¿no?, en la tierra, y también son acontecimientos que, por lo que describen, ¿no?, los 7 sellos, los acontecimientos que van a suceder en la tierra, y también hay una interacción en los 7 sellos de Dios con su pueblo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que identificar los 7 sellos que corresponden a una etapa por la cual transitaría la iglesia cristiana,
desde la cruz hasta la venida de Jesucristo, con la diferencia que a partir del sexto sello agregaría más información que no tenemos en las siete cartas enviadas por Jesucristo a cada iglesia, en Apocalipsis 1 al 3. Al comenzar, los 7 sellos nos describen la actividad de los 4 jinetes del Apocalipsis. La descripción que hace de los 4 jinetes del Apocalipsis es muy similar a la descripción que hace de las 4 primera carta que Cristo le envía a su iglesia en Apocalipsis 1 al 3. Vamos a ver la primera, el primer jinete. O sea, voy a redondear para que quede bien en claro. Nosotros vemos que la estructura profética de Daniel 2 y Daniel 7 es similar. La diferencia está en que fue dirigida para un público específico. En el Daniel 2 el público era el rey, y en Daniel 7 era Daniel con la interacción de Dios con su pueblo. Daniel 2 y Daniel 7. En Apocalipsis nosotros vemos la carta a las 7 iglesias fue destinada para un público específico, que era una carta, valga la redundancia, una carta para su iglesia, para describir la situación personal de su iglesia. Los 7 sellos vuelve a describir la historia de la iglesia cristiana desde la cruz hasta la venida de Jesucristo, nada más que va dirigida a otro público, y hace una descripción específica que no está en las cartas de Apocalipsis 1 al 3. Nosotros tenemos más información en los 7 sellos que no tenemos en Apocalipsis 1 al 3. El primer jinete, vamos a entrar a descifrar el primer jinete de los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete dice: cuando abrió el primero de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Y miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco y le fue dada una corona, y salió vencedor para seguir venciendo. La descripción que hace del primer jinete es muy similar a la descripción que hace en la carta a Efeso, en la época de los apóstoles. Nosotros eso ya lo vimos en la carta que Jesucristo le envía por intermedio de Juan a la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso fue una iglesia triunfante, una iglesia que avanzó. Es más, en Colosenses 1:6 el apóstol Pablo hace referencia a que en esa época el evangelio estaba llegando a todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos que considerar que en ese tiempo, para lo que era para el apóstol Pablo, todo el mundo, pero bueno, él consideraba que estaba llegando a todo el mundo. El evangelio, en la descripción que hace del primer jinete, es un avance como nunca se había visto, ¿no? El segundo jinete es un color rojizo. Antes que me olvide, el caballo blanco significa la pureza. El hecho de que tenga un arco y una flecha, como dice el texto bíblico, es porque sale vencedor, ¿no? El segundo jinete tiene un color rojizo. Bueno, después de la iglesia, de la carta de la iglesia de Efeso, nosotros encontramos la carta a Esmirna. ¿Se acuerdan las cartas de Esmirna? Que fue la época en la cual el imperio romano empezó a perseguir a los cristianos, ¿no?
a los cristianos. Fue una persecución que se llevó a cabo, donde muchos cristianos murieron a manos de los emperadores, que fue la época en la cual estaban el circo romano, la arena, y los cristianos eran muertos por ser cristianos, perdón. Por eso cuando abre el segundo jinete dice un color rojizo, ¿no? Que es un símbolo del derramamiento de sangre a causa de las persecuciones a los mártires de la fe en la época del imperialismo romano. Acordémonos en la iglesia de Esmirna. El tercer jinete, el color negro. Bueno, nosotros dijimos el primer jinete simbolizaba el blanco, ¿no? Que simbolizaba la pureza. El color negro representaba las tinieblas morales, es lo opuesto a lo blanco. ¿Se acuerdan que después de la época de Esmirna venía Efeso, Esmirna y después venía Pérgamo? En Pérgamo ya el imperio romano ya no perseguía a los cristianos, sino que vino el edicto de Constantino. ¿Se acuerda que lo hablamos en las 7 cartas? El edicto de Constantino, por lo cual el Estado se unió a la religión, ¿no? Entonces toda la pureza que tenía la verdad del cristianismo se fue desvirtuando y se fueron introduciendo prácticas paganas. La descripción que hace, fíjense, en el caballo negro es: yo oí como una otra voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, ¿no? Eso era el equivalente a un denario, era el equivalente a un sueldo de un obrero, de un día de un obrero. Bueno, el sueldo de un día de un obrero, un denario, alcanzaba para 1 litro de trigo, ¿no? Y dice, y 3 litros de cebada. La cebada era un poco más barata, obviamente, y 3 litros de cebada por 1 denario. O sea que con 1 denario vos casi no podías comer en el día. Eso es una aplicación simbólica a que el alimento, siempre hablando espiritualmente, el alimento espiritual no iba a estar al alcance de todos. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que venía comentando, porque la verdad se fue desvirtuando, ¿no? Y se introdujeron muchas prácticas paganas y costumbres que no eran propias del cristianismo. Y dice: pero no dañes el vino ni el aceite. El vino nosotros lo tenemos en el Evangelio, en los Evangelios, que es símbolo de la sangre de Cristo, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Eso está en Zacarías, ahora no lo vamos a buscar, pero lo que identifica en este caso el caballo negro es cuando la apostasía se introdujo en la iglesia. La apostasía se introdujo en la iglesia, entonces hubo hambre espiritual. El sexto sello, eso fue en la iglesia de Pérgamo, acordémonos. El sexto sello, un caballo amarillo. Cuando el Cordero abrió el 4.º sello, ¿no? Dice que vio un caballo amarillo, un color pálido, y lo montaba la muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta extensión de la tierra para matar con espada y hambre, ¿no? Lo que siguió históricamente, que eso también lo vimos después de Pérgamo, lo que siguió fue, después de la corrupción que hubo espiritualmente, fue la etapa donde la iglesia empezó, la unión de la iglesia y el Estado empezó a perseguir a todas aquellas personas que no aceptaban
¿no? Que no aceptaban, en este caso, como la Iglesia Católica Apostólica Romana, no aceptaban sus creencias, no aceptaban sus dogmas, entonces era tildado de herejes y eran perseguidos y eran muertos. Fue la etapa de la Edad Media, fue hasta entrada la Reforma, ¿no? Entonces hasta aquí vemos que los cuatro jinetes de los cuatro sellos representan la expansión inicial del Evangelio, seguida por la declinación y la apostasía, ¿no? Repito, la expansión inicial del Evangelio, seguida por la declinación y la apostasía. Acá encontramos en estos cuatro sellos, en los cuatro jinetes del Apocalipsis, encontramos la descripción inicial de la iglesia cristiana. Ahora, el quinto sello. Bueno, acá prácticamente nos empieza a dar información que no tenemos descrita en las cartas de la iglesia. Nos empieza a dar más información, así de la misma manera que en Daniel 7 Dios le da más información a Daniel que no le dio en Daniel 2, aquí en Apocalipsis, en los 7 sellos, a partir de ahora en adelante, nos empieza a dar una descripción más en la historia que no tenemos revelada, ¿no?, en las cartas del Apocalipsis. Dice, bueno, primero que nada, para entender el quinto sello, dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. No, nosotros tenemos que pensar siempre y tener en cuenta siempre que esto no es literal. En el cielo no hay 4 caballos de diferentes colores, en el cielo no hay un cordero degollado. Siempre tenemos que tener en cuenta nosotros cuando estudiamos el Apocalipsis es que Dios le dio todas estas imágenes a Juan, y en este caso a nosotros, con un propósito: enseñarnos, que podamos aprender de las cosas que Dios nos quiere revelar. No es que existan literalmente, ¿no? Nosotros debemos extraer lo que quiere transmitir esto. Por eso dice: debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Bueno, este mismo término nosotros lo encontramos en Génesis 4:10, ¿no?, cuando Caín mata a Abel, ¿no? En Génesis 4:10 dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué hace esta exclamación? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, cuando Abel ya había sido muerto, y nosotros, por lo que dice la palabra de Dios, es que el muerto ya nada sabe, ya su memoria es puesta en el olvido, ni tiene más parte en este mundo. Bueno, el Salmo 116:15 dice: estimada es para Dios la muerte de sus santos. Estimada es para Dios la muerte de sus santos, de sus hijos, ¿no? Como el Dios que está pendiente de la cantidad de nuestros cabellos, ¿no?, como lo describe su palabra, está pendiente de si los pájaros se alimentan, ¿no?, pasará por alto un acto de injusticia, en este caso ejecutada sobre sus hijos, ¿no? El derramamiento de sangre de sus hijos. Bueno, Salmo 89:14 nos dice: justicia y derecho son el cimiento de tu trono, ¿no? Dios es justo, y cada acto injusto que se lleva a cabo en la tierra requiere la intervención de Dios. ¿Por qué requiere la intervención de Dios? Porque Dios es justo y Él estima la sangre de cada uno de sus hijos, ¿no?
Por eso utiliza el término la voz de la sangre de tu hermano, ¿no?, clama a mí. O sea, el derramamiento de la sangre requiere que yo intervenga, y yo intervengo porque yo soy justo, y ese acto de injusticia que se llevó a cabo requiere mi intervención. Bueno, acá el texto dice, y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor y verdadero? O sea, la sangre de todos los hijos de Dios muertos a través de la historia, todos los mártires, ¿no?, que nosotros vimos, que fueron en la época de los apóstoles, en la Edad Media, todos los mártires, todos los hijos de Dios que fueron muertos, y dice, por causa, me olvidé de traer los anteojos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, requerían que Dios intervenga. Pero Dios en este momento responde de esta manera, ¿no? Esperen un poco. Dice, entonces le dieron a cada uno un vestido blanco, que es la justicia de Cristo, y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, ¿no? Que esperaran un poco de tiempo. Esta descripción que hace que esperaran un poco de tiempo es porque algo más iba a suceder, ¿no? Todavía no estaba listo el tiempo para que Jesucristo venga. Y miré cuando abrió el sexto sello, ¿no? Dice el sexto sello, bueno, revela los últimos acontecimientos de la historia de este mundo y de la etapa de la iglesia cristiana. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? Vuelvo a repetir para que quede claro. La muerte de todos los mártires, la muerte de todos sus hijos, a través del tiempo requería que Dios intervenga. Pero Dios no interviene. ¿Por qué no interviene? Nos describe el sexto sello ya la venida de Jesucristo, ¿correcto? Pero termina con una pregunta: ¿quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá estar de pie? Sin querer, esta pregunta nos revela información extra que no está identificada en las cartas dadas a la iglesia. ¿Por qué? Porque la siguiente descripción, que es Apocalipsis 7, ¿no?, abre un paréntesis. Ese paréntesis está colocado antes de la venida de Jesucristo. Ese paréntesis responde la pregunta que hace Apocalipsis 17. Llegó el día del gran día, ha llegado el gran día de su ira. ¿Quién podrá estar en pie? Bueno, se abre un paréntesis y se responde esta pregunta. Dice Apocalipsis 7: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi otro ángel que subía
que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder, fíjense lo que dice, que habían los 4 ángeles que detenían los 4 vientos, habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y le dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios, ¿no? ¿Quién podrá estar de pie? Bueno, los que pueden estar de pie van a ser los que están sellados. Describe la venida de Jesucristo, ¿no? Apocalipsis, en el 6º sello, describe la venida de Jesucristo, pero antes de la venida de Jesucristo nos describe un acto, que es un sellamiento, una identificación. Dice que hay 4 ángeles que simbolizan los 4 puntos cardinales. Muchas personas están esperando que el mundo llegue a un acuerdo en cuanto a la contaminación, en cuanto a las actividades bélicas, que lleguen a una... Bueno, la palabra de Dios nos dice que si aún este mundo no ha sido destruido, es simplemente porque Dios así lo permite, porque Él dice que hay 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos. Los 4 vientos representan catástrofe, que los 4 vientos, acá dice: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Esos vientos representan calamidades que sobrevendrían a la tierra. Pero a pesar de que nos describe un escenario todo destructivo, también nos describe una identificación, ¿no? Esa identificación está plasmada con el sellamiento, ¿no? Dios identifica a sus hijos, y la orden que es dada por Dios es que estas destrucciones no lleguen a este mundo hasta que cada hijo suyo sea sellado en su frente. ¿Por qué Dios coloca un sello de su frente? Bueno, Dios coloca un sello, el sello describe la propiedad de aquel que da el sello, ¿no? Aquel que sella describe una propiedad, un objeto, un animal. El sella identifica a su creador. Ahora, el hecho de que sea dado en su frente es porque es un indicador, ¿no? Que el carácter de esas personas, de esos hijos de Dios, de esos que son sellados, tienen un carácter semejante al de Cristo. En la frente es porque las cualidades del carácter de ellos son similares al carácter de Cristo. Y después describe en Apocalipsis 4 al 8, dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, desde la tribu de Judá, 12.000 sellados de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Neftalí, 12.000 de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar. Bueno, menciona las 12 tribus de Israel. Se ha hecho mucha especulación con respecto a esto, si es literal o es simbólico este número. Hasta hoy en día hay muchas especulaciones, y cada postura presenta sus argumentos. Lo que sí, y lo que describe la palabra de Dios, es que no hay una revelación con respecto a si esto es literal, o sea, el número es literal o es simbólico. Lo que sí describe, lo que sí está revelado, lo que sí Dios quiere que nosotros conozcamos y sepamos, ¿no? Que este grupo, los 144.000, es un grupo que recibirá
una identificación. Esa identificación reflejará la aprobación ante Dios de su vida, de su carácter, y reflejará que están preparados para atravesar la última etapa de la historia antes de la venida de Jesucristo. Y revela la palabra de Dios, revela que están en condiciones de atravesar esa situación. Acuérdense de la pregunta es antes de la venida de Jesucristo: ¿y quién podrá estar en pie en ese día? Bueno, acá está la respuesta. ¿Quién puede estar en pie en ese día? Aquellos que son sellados, aquellos que Dios, mediante su poder, detiene todas las catástrofes que sobrevendrían sobre este mundo con un motivo: para identificar a un grupo de personas que son sus hijos. Esos serán identificados, sellados, apartados. Esta es la información extra que nos revelan los 7 sellos que nosotros no encontramos en las 7 cartas dadas a la iglesia en Apocalipsis 1 al 3. ¿Se acuerdan que yo les nombré? En Daniel encontramos Daniel 2, la información de los reinos; Daniel 7, la información de los mismos reinos con una información extra. Apocalipsis encontramos del 1 al 3 la información de la iglesia cristiana, ¿no? Y en los 7 sellos encontramos la información de vuelta de la historia de la iglesia cristiana con más información. ¿Se dan cuenta por qué la estructura del armado de las profecías es la misma? Bueno, continuamos. Versículo 9, 7, 9, dice: después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestido de ropa blanca, con palmas en sus manos, y aclamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro ante el trono y adoraron a Dios. Y dijeron: amén. Alabanza y gloria y sabiduría y acción de gracia, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, acá describe todo un acto de alabanza y adoración. 13. Entonces uno de los ancianos preguntó: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en el santuario. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre, ni sed, ni el sol los molestará más, ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará, los guiará a fuente de agua viva, y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos, ¿no? Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo surge la pregunta: ¿y quién podrá estar de pie? Bueno, van a estar en pie en la venida de Jesucristo aquellos que son sellados, aquellos que son identificados. Y aparte, Juan recibe la visión de otro grupo, ¿no? El otro grupo dice que una gran multitud. Después una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, ¿no? 2 grupos: los que atravesarían la última etapa antes de la venida de Jesucristo, y el otro grupo que es incontable, de toda nación, tribu, lengua. Bueno, ese grupo está identificado como los redimidos de toda la historia, ¿no? De toda la historia de este mundo. Hasta ahí leímos el 6º sello. Y para redondear, ¿no? Los 7 sellos, que nos queden claros, los 7 sellos representan con los 4 jinetes el transcurso de la iglesia cristiana en la historia. Revela circunstancia por la cual la iglesia cristiana atravesaría, y describe
en la última etapa, la que acabamos de leer, una selección, una identificación de toda persona que entregó su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque en la última etapa de la iglesia cristiana sucederían catástrofes a nivel mundial que afectarían a todo el planeta, no solo a la iglesia, pero que estas personas que han sido selladas, que han sido identificadas, que han sido apartadas, podrían estar en pie para atravesar esa situación y podrían estar en pie para cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, uno cuando estudia Apocalipsis, ¿no? Es la pregunta que yo me hago y es la pregunta que cada uno de nosotros debería hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios en revelar estas profecías? ¿Es para que andemos chismoseando nomás a través de la historia las cosas que sucederán? No. Ese no es el propósito. Uno tiene que pensar, y yo cuando estudio pienso y digo, ¿para qué Dios quiere que yo sepa esto? Bueno, principalmente Dios pretende que yo sepa esto para que crezca, para que aprenda, ¿no? Un método aconsejable para estudiar la palabra de Dios, que es un método empleado histórico, porque uno tiene que ubicar el contexto en el cual fue escrito, lo que está revelado, y si ustedes prestan atención, lo histórico, porque cada libro de la palabra de Dios iba dirigido a un público en especial, ¿no? Nosotros vemos las cartas del Nuevo Testamento iban dirigidos a las iglesias. En el Antiguo Testamento los profetas llevaban un mensaje especial para el pueblo de Dios. Cada libro en la palabra de Dios iba dirigido especialmente a alguien. Y literal, porque lo que está escrito nosotros debemos tomarlo literalmente, siempre que se pueda. A ver, por ejemplo, cuando Jesucristo nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Lo literal de este texto es sacar lo simbólico, perdón. Lo simbólico de este texto sería sacarnos el ojo o cortarnos la mano, porque dice, si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, mejor que te lo quites, ¿no? Para no pecar. Lo simbólico es que nos quitemos el ojo, nos quitemos la mano, si no andaríamos todos ciegos y mancos, ¿no? Pero lo literal es que dejemos de pecar. Por eso uno siempre tiene que tomar lo que está revelado literalmente, siempre dentro de un contexto, ¿no? Muchas veces se utiliza la descripción, una descripción en alevosía. Por eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que tener en cuenta lo gramático, lo histórico y lo literal de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros tomamos lo histórico, nosotros vemos en Daniel 2, cuando Jesucristo le habla a Daniel, ¿no? Le dice, pero en el tiempo del fin se levantará Miguel. El ángel le revela a Daniel que en el tiempo de fin se levantará Miguel y será tiempo de angustia, ¿no? Será gran tiempo de angustia. Vamos a leerlo, ¿no? Esto es importante que lo podamos leer bien, porque para entender lo que estoy explicando. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como la
las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Bueno, a Daniel se le dice que cierre el libro, porque este libro iba a ser abierto, iba a ser revelado en el tiempo del fin. ¿Cuál era el tiempo del fin? El tiempo del fin era el tiempo en el cual iba a haber gran angustia, el tiempo del fin iba a ser el tiempo en el cual el pueblo de Dios sea liberado, y el tiempo del fin iba a ser el tiempo en el cual los muertos resucitarían del polvo, uno para vida eterna y otro para vergüenza. Bueno, este libro que es sellado es el libro que estuvo sellado durante tanto tiempo y que en este tiempo es revelado, que es para el tiempo del fin, es el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, Apocalipsis es un libro que está dirigido para nosotros hoy en día. Por eso es importantísimo que podamos estudiarlo y comprender lo que está revelado en el Apocalipsis. Por eso les explico, nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que aplicar el medio historicista, ¿no? El método estudiamos, siempre tenemos en cuenta la historia. ¿Para quién fue dirigido este libro? Para mí. Según Daniel, para mí, porque describe los últimos acontecimientos de la historia, ¿no? Y el libro de Apocalipsis te describe el juicio, el libro de Apocalipsis te describe el sellamiento que iba a ser antes de la venida de Jesucristo. El libro de Apocalipsis te describe el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles contiene la adoración al verdadero Dios, te contiene la información sobre el juicio, contiene información sobre un sistema falso de adoración y contiene un llamado a abandonar ese sistema falso de adoración. Cuando te digan no quiero estudiar Apocalipsis o el libro de Apocalipsis todavía no podés estudiarlo porque es complicado, eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. La palabra de Dios nos revela que Apocalipsis nosotros tenemos que estudiarlo porque es el libro que nos describe los últimos acontecimientos de la historia y las cosas que sucederán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Génesis 12, dijimos que el libro de Apocalipsis, aplicando el método histórico, es el libro que fue revelado para los últimos tiempos, o sea, el libro que fue dirigido, que fue direccionado para que nosotros lo podamos comprender y nosotros obtengamos información antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que estemos preparados, ¿no? Para que podamos crecer espiritualmente. Cuando el Señor se le apareció a Abraham en Génesis 12, es importante que podamos comprender esto. Cuando en Génesis 12, cuando Dios se le apareció a Abraham, lo llamó. Abraham tenía 75 años a que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos. Muchas veces nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo, o aplicar el método histórico, ¿no? Y ubicarnos en la época que fue escrito. Abraham, la palabra de Dios dice que tenía 75 años. Ustedes imagínense 75 años con sus familiares y de repente aparece Dios y te dice: deja todo esto porque te voy a guiar a una tierra que te mostraré. Para aquellos que consideran que a veces seguir a Dios, en este caso pudo haber sido fácil para Abraham, no fue fácil. Él tuvo que dejar todos sus familiares. El único que salió con él fue Lot. Por eso da detalle, ¿no? Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó por segunda vez. Y en ese llamado le hace un llamado, le da una promesa y le da, y le promete una bendición, ¿no? Llamado, le revela las cosas que sucederían y le promete su bendición. Es la misma manera
que Dios se relaciona con cada uno de nosotros. Dios a ti te llama a abandonar tu pasada vida, te llama a tener un pacto con Él, un compromiso por medio del bautismo, te muestra la tierra que te quiere dar, la Canaán celestial. Abraham le mostró la Canaán terrenal y Dios nos promete sus cuidados, su protección, inclusive nos describe que nos preparará para los acontecimientos que vendrán sobre esta tierra, ¿no? Bueno, de la misma manera lo hizo con Abraham: te bendeciré, serían benditos. Pero en Génesis 12, ¿no? En Génesis 12 se nos revela que después que Abraham recibe el llamado de Dios, acepta el llamado de Dios y dice que hubo un gran hambre, ¿no? Fue a Canaán y dice que hubo un gran hambre en Canaán, o sea, llegó a la tierra que Dios le había prometido. Hubo un gran hambre en Canaán y descendió a Egipto. Cuando descendió a Egipto, él, a entrar a Egipto, tomó la decisión de hacer pasar a su esposa por su hermana, por miedo a que, a causa de que su esposa era una mujer muy hermosa, lo mataran. Entonces él dijo que cuando entró a Egipto, que la esposa de él era su hermana. Como consecuencia de esto, Dios interviene por medio de unas plagas. Ustedes lo pueden leer, ¿no? Dios interviene por medio de unas plagas para que el faraón no tome a Sara, ¿no? La esposa de Abraham. El faraón lo llama a Abraham y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? ¿No? Y la cosa no pasa a mayores. Salen de Egipto Abraham y Lot. Acordémonos que cuando salió Abraham de Ur de los Caldeos fue con Lot. Bueno, salen de Egipto Abraham y Lot, y en el capítulo 13 nos describe que los pastores de Lot tuvieron un altercado por la pastura de sus animales con los pastores de Abraham. Eran gente pudiente, ¿no? Tenían mucho ganado. Y bueno, y llegó un momento en que no había espacio en el cual podían convivir juntos sus animales y los pastores de sus animales, ¿no? Entonces Abraham le da a elegir a Lot para dónde iba a ir él, y entonces Abraham iba a ir en la situación opuesta a donde iba Lot, para que cada uno tuviera su espacio. La palabra de Dios nos revela que Lot se fue acercando más a las ciudades paganas, a Sodoma específicamente. Entonces, como Lot se fue para el lado de Sodoma, Abraham se fue para el otro lado. Cuando Abraham se fue para el otro lado, se le apareció Dios a Abraham y le dijo: mira toda esta tierra, obsérvala, recórrela, porque toda esta tierra yo te la daré a ti y a tu descendencia, ¿no? Bueno, después la palabra de Dios nos describe que Sodoma entró en guerra con otra nación pagana, la cual Sodoma fue vencida, y esa ciudad pagana vino y tomó botín de Sodoma. Dentro de ese botín de Sodoma estaba Lot con toda su gente. Cuando Abraham escuchó que Lot fue llevado cautivo, lo siguió, ¿no? Y lo liberó, lo rescató. Eso está en el capítulo 14.
cuando Abraham liberó a Lot, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que Abraham estaba jugando, vamos a decirlo de esta forma, Abraham estaba jugando de visitante, estaba en tierra donde él era forastero, ¿no? Y estaba en tierra pagana, y había naciones paganas y que eran mucho más poderosas que él. Entonces se le aparece Dios de vuelta a Abraham y le hace otra promesa. Le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y yo soy tu protección. ¿Por qué le hace esa promesa a Abraham? Porque obviamente Abraham, para liberar a Lot, entró en conflicto con las naciones paganas. Entonces obviamente habrá sentido temor, habrá sentido preocupación por las represalias que los pueblos paganos podían llegar a haber tomado a causa de que él entró en conflicto para liberar a Lot. Por esa situación Dios se le vuelve a aparecer y le dice: no temas, yo soy tu escudo y yo soy tu protección. Eso está en el capítulo 14. Y ya de paso, en el capítulo 15, 14 y 15, en el capítulo 15 le dice: sí, está bien, ¿no? Abraham creyó en la promesa que Dios le hacía, pero ya Abraham le pregunta en cuanto a su descendencia, porque Dios le venía prometiendo que toda esa tierra le sería dada a él y a su descendencia. Pero ¿cuál era el tema? Que Abraham ya era avanzado en edad, tanto él como su señora, y hasta ese momento, ¿qué descendencia le iba a dar si aún no tenía hijo y por la edad ya no podían tener más hijos? ¿No? Como no sucedía nada, bueno, ahí cuando Abraham le dice eso a Dios, Dios le dice: ven, sal afuera. Le mostró, dice: mira el cielo, cuenta las estrellas. ¿Y tú puedes contar las estrellas? Y dice: bueno, así como la cantidad de estrellas que vos ves en el firmamento, así será tu descendencia. Bueno, pasó un tiempo desde que Dios llamó a Abraham a que salga Ur de los Caldeos. Hasta este momento habían pasado 10 años. 10 años en el cual Abraham debería haber fortalecido su confianza y su fe en Dios. Pero nosotros vemos que ocurrió todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17, Sara no tenía hijo, no quedaba embarazada, vamos a decirlo de esta manera. Entonces le sugiere a Abraham que para ellos tener descendencia, ¿no?, Abraham se acercara a su sierva Agar. Y así fue como Abraham aceptó el pedido de Sara, y dice el texto bíblico, ¿no?, que tuvo un hijo de Agar, que fue su empleada, su sierva, ¿no? Ese hijo fue Ismael. Como lo que le había prometido Dios de la descendencia no se cumplía, ellos tomaron la decisión de hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Darle una mano a Dios. Pasaron 13 años después de este hecho. Ya el texto bíblico en 17, el capítulo 16 nos describe a Agar y su hijo Ismael cuando Abraham toma a la sierva de Sara, ¿no?, y tienen el hijo. Y capítulo 17 se le aparece Dios a Abraham, ¿no?
y le dice, 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y confirmaré mi pacto contigo. Prácticamente habían pasado 24 años desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿no? En diferentes oportunidades Abraham había tratado de solucionar las cosas a su manera. Se le habían presentado diferentes obstáculos. Por ejemplo, cuando él fue a Egipto, tuvo miedo de que lo mataran. Se le presentó el otro obstáculo cuando Lot fue capturado. Se le presentó Dios, tuvo miedo y se le presentó Dios asegurándole su protección, ¿no? Y en cada parte que Dios se le aparecía, le prometía una descendencia, le prometía que concibirían un hijo, ¿no? Pero Abraham, en determinado momento, la palabra de Dios nos describe que ellos tomaron la decisión de tener una descendencia por medio de Agar, ¿no? Que era su siervo. Y en este caso se le presenta a Dios y le dice, yo soy todopoderoso. En otras palabras, le está diciendo, yo no necesito tu ayuda. Yo lo que digo que haré, lo haré. La promesa que yo te doy, la voy a llevar a cabo, ¿no? Porque yo hice un pacto contigo. Ahora, ¿qué es lo que yo espero de vos? Abraham fue llamado a un nivel alto moral de relación con Dios, ¿no? Le dice, anda delante de mí. Nosotros cuando generalmente para entender este texto, nosotros muchas veces tenemos que trasladarlo, ¿no? Cuando somos padres, ¿no? Y andamos con nuestros, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo leía esto, ¿no? Cuando yo tenía un hijo, yo le decía, bueno, caminá por acá o andá por acá y yo te voy viendo. Cuando Dios le dice a Abraham, yo soy el Todopoderoso, es porque yo voy a hacer, para mí no hay nada imposible, yo voy a hacer todo lo que te prometí. Yo no necesito que vos me ayudes, yo solo necesito que vos andes delante de mí. El andar delante de Dios significa que Abraham debía caminar siendo plenamente consciente de que Dios lo estaba mirando, de que Dios no iba a permitir que a él le pasara nada, y de que cada acto que él llevara a cabo esté en concordancia con la voluntad de Dios. Nosotros nos podemos preguntar, ¿Abraham hasta este momento había caminado adelante de Dios? No. Abraham aceptó el llamado de Dios, pero Abraham había caminado como él consideraba que tenía que caminar. Surgía un problema en su vida y él tomaba las determinaciones por su cuenta, a su manera. Él trataba de solucionar las cosas como él consideraba. Sin embargo, en todo este camino Dios se le presentaba y se le presentó de diferentes maneras, ¿no? Asegurándole lo que él le había dicho. Solamente Dios requería una cosa, que ande delante de mí y sea perfecto. Sea perfecto en el hecho de que todo lo que él haga tenía que estar de acuerdo a lo que Dios le pedía, ¿no? El ser perfecto no es que significa que no se tenía que equivocar. De hecho, nosotros después de esta presentación que hace Dios a Abraham, vemos que se volvió a equivocar a Abraham. Pero el hecho de que Dios le dice, y sé perfecto, es que él tenía que tener un compromiso real en tomar en serio lo que Dios le decía. Por eso, vuelvo a repetir, Dios se le presenta y le dice, yo puedo hacer todo. Yo te llamé,
yo te revelé las cosas que iban a suceder, porque él le promete la tierra prometida, le revela que iba a tener un hijo, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, le revela todo. Lo que yo necesito son dos cosas: que vayas delante mío, o sea, que seas plenamente consciente de que yo estoy al cuidado de tu vida y de tu caminar, y que tengas un compromiso real conmigo, que haga las cosas de acuerdo a cómo yo te lo estoy diciendo. Por eso le dice: anda delante de mí y sé perfecto, y confirmaré mi pacto contigo. Después de este hecho, nosotros vemos el versículo 18, que los ángeles vuelven a visitar a Abraham y Sara. Cuando vuelven a visitar a Abraham, en el capítulo 18, vuelven a visitar a Abraham y Sara, le vuelven a asegurar la promesa que Dios le había dicho, que era que iba a concebir un hijo. Que inclusive, si ustedes se acuerdan, Sara se rió y los ángeles la escucharon y le dijo: ¿por qué te has reído? ¿Acaso hay algo para Dios que sea imposible? Después que se le hace esa promesa, encontramos en el capítulo 20. De allí Abraham partió a la tierra del sur, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su esposa: es mi hermana. Y Ambimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios volvió a intervenir. Y por medio de sueño le dice a Ambimelec que no tome a esa mujer, porque esa mujer es una mujer casada, y si lo hacía, él iba a morir, Ambimelec y todas las personas, ¿no? Bueno, Ambimelec lo llamó a Abraham y dice: ¿por qué has hecho esto? Y nosotros vemos del 20 al 8, Ambimelec reprende a Abraham. O sea, fijémonos, Dios se le aparece a Abraham y le dice: yo soy todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vuelve a enviar unos ángeles. Esos ángeles, cuando fueron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Esos ángeles antes pasan por la tienda de Abraham y le dan la garantía, la seguridad de que iban a tener un hijo, que Sara se rió. Y después sale Abraham de ahí y vuelve a cometer el mismo error de hacer pasar a su esposa por su hermana, por miedo a que lo maten. Versículo 21. Nacimiento de Isaac. Como lo había dicho el Señor, visitó a Sara e hizo por ella como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo mismo en que Dios le había dicho. Y Abraham llamó Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Versículo 22. La gran prueba de Abraham. Un tiempo después Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Él le respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbardó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a su siervo: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron 2 juntos.
Entonces Isaac dijo a su padre: Padre mío. Y él respondió: ¿Qué, mi hijo? Isaac agregó: Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Después de que Sara concibió, pasaron aproximadamente 20 años. Isaac tenía ya aproximadamente 20 años cuando llegó la gran prueba de Abraham. Ahora, en ese tiempo que pasó desde el nacimiento de Isaac hasta la gran prueba de Abraham, pasó todo ese lapso de tiempo. ¿Y cuál fue el propósito de ese lapso de tiempo? Que Abraham pueda meditar, que Abraham pueda ver, observar cómo Dios lo había conducido y cómo él había respondido a ese llamado, cómo él había respondido a lo que Dios requería de él. Patriarcas y Profetas, en la página 95, nos revela: por haber demostrado Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado de no ser digno de su bendición. Entonces Dios deja un espacio. En ese espacio Abraham tenía que meditar cómo había sido su caminar con Dios. Dios lo llama, Dios le promete, Dios lo revela, Dios lo acompaña. Y Dios se le presenta a Abraham para que Abraham camine realmente con Dios. Abraham, al igual que cada uno de nosotros, fue llamado a una norma moral alta en el compromiso con Dios. Nosotros no podemos caminar con Dios si cada vez que se presenta un obstáculo, cada vez que se presenta un problema, tomamos una elección contraria a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Nosotros tenemos que depositar nuestros planes en Dios y Dios actuará. Pero yo siempre tengo que caminar con Dios. Abraham, cuando llegó la gran prueba, que Dios lo llama, fueron 3 días en los cuales él caminó, y en esos 3 días ustedes imagínense las cosas que se le pasaron por la cabeza, porque la orden era: vete a este lugar y allí ofrece a tu hijo, a tu único hijo, ofrécelo en sacrificio. O sea, él durante 3 días tuvo que caminar pensando que iba a matar a su hijo, ¿no? Cuando llega ese momento, inclusive su hijo le dice: ¿y el holocausto dónde está? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Porque Abraham había evaluado, había analizado todo lo que Dios le había hecho y cómo Dios le había cumplido, porque nosotros vemos cómo Dios le cumplió, Dios lo llevó a la tierra prometida, Dios le dio la descendencia, Dios lo cuidó, Dios lo protegió. Entonces él debe haber dicho: cómo Dios todo lo que hizo, todo lo que prometió, me respondió. Y yo cómo actué, yo actué de acuerdo a mis miedos, a mis dudas, a mi falta de fe. Por eso en ese lapso de 20 años que le llevaron desde que nació Isaac hasta la gran prueba, Abraham tuvo que hacer una reconsagración, ¿no? Y meditar en lo que Dios le había dicho: yo soy todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y versículos 16 y 17, 15.
por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo, o sea, detuvo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, y le dijo: por mí mismo he jurado, el mayor juramento, cuando Dios jura por su nombre. Por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto, ¿qué hizo? Fue fiel a lo que Dios le pedía. Has hecho esto y no me rehusaste tu hijo único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, y tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos. Ahora, yo pregunto, y cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, Dios nos llama, Dios nos revela los acontecimientos que sucederán. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tuvo que hacer una reconsagración en su vida. Una reconsagración en su vida para que él esté preparado para atravesar la gran prueba de fe, que era obedecer a Dios incondicionalmente, de la misma manera que los hijos de Dios van a tener que hacer una reconsagración para afrontar los últimos tiempos en los cuales transitará la historia de este mundo y la iglesia cristiana. Dios a ti te llamó a que tengas un compromiso sincero con Él. Abraham pudo pasar esa gran prueba de fe porque finalmente caminó con Dios, caminó conforme a como Dios le había ordenado. De la misma manera que el pueblo de Dios atravesará los últimos tiempos de la historia que nosotros vimos que estuvieron revelados en los 7 sellos, porque estaban sellados, porque su carácter era similar al carácter de Cristo, porque ellos siguen a Dios por donde quiera que vaya, porque esos son fieles, por eso Dios los identifica, porque tienen un caminar, un andar con Dios en base a la obediencia y a la fe. Uno tiene que caminar con Dios de acuerdo a los consejos que nos da la palabra de Dios, a los consejos que están revelados en su palabra, a los consejos que están revelados en los consejos del Espíritu de Profecía. Uno nunca tiene que poner en duda o cuando surge algún inconveniente tratar de solucionar las cosas a su manera. Dios es todopoderoso. Dios en su debido momento y en su debido tiempo hará las cosas que te prometió, pero lo que Él requiere de cada uno de nosotros es que caminemos en obediencia y con el pleno conocimiento de que Dios nos está mirando, de que Dios nos está cuidando y de que Dios espera que nosotros seamos fieles a su palabra y a sus consejos. Correcto. De la única manera que nosotros vamos a atravesar los últimos tiempos de la historia es si tenemos una reconsagración con nuestro Señor. Yo no sé si entregaste tu vida a Dios, si te has bautizado, si no lo has hecho, hazlo. Y si ya lo has hecho, medita en tu vida, medita en tu andar con Dios. ¿Escuchás los consejos de Dios? ¿Escuchás los consejos revelados en la palabra de Dios? ¿Escuchás los consejos revelados en el espíritu de profecía, ¿no? En el don profético manifestado en el linaje de Huay? ¿No? ¿Escuchás los consejos sobre el régimen alimenticio? ¿Escuchás los consejos con respecto al estilo de vida que Dios pretende que lleves? ¿O haces las cosas como vos considerás que deben hacerse? Si haces las cosas como considerás que vos debes, que en base a tu opinión tenés que hacer una reconsagración. El mensaje de anda delante de mí y sé perfecto es para todos.
y es un mensaje para los hijos de Dios que viven en la última etapa de esta historia. Vamos a ser sellados, vamos a ser identificados, vamos a estar en pie delante de Dios siempre y cuando caminemos con Dios y seamos obedientes al llamado y a la norma elevada que Él pretende que llevemos nuestra vida espiritual. No llevando una vida espiritual a media o no llevando una vida espiritual de acuerdo a la circunstancia. Ese es el propósito de los 7 sellos. Ese es el propósito de la profecía. La profecía es revelada para que nosotros podamos de esa revelación extraer una enseñanza para nuestras vidas. ¿Cuál es en este caso la enseñanza? Es que vendrán tiempos difíciles, pero que Dios intervendrá para salvar a sus hijos. ¿Cuáles son sus hijos? Aquellos que son fieles a Dios. Dios es todopoderoso. Él pretende que tú vayas delante de Él y seas perfecto, de la misma manera que sucedió con Abraham. Por eso es importante a veces que podamos meditar en cómo Dios ha obrado en el Antiguo Testamento para comprender cómo Dios quiere obrar en nosotros hoy en día. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar esta meditación en la palabra de Dios. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, quieren hacerme una consulta por privada, no tengo ningún problema, charlamos, explico lo que por ahí no quedó claro. El propósito es que de esto podamos crecer espiritualmente. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, lo maravilloso de tu palabra, lo maravilloso de lo que tú nos enseñas, es que a ti no te interesa, Señor, cómo ha sido nuestra vida hasta aquí. A ti lo que te interesa es lo que hacemos ahora y de aquí en adelante. Por eso el llamado que nos hace a cada uno de nosotros a reconsagrarnos, si hasta en este momento hemos hecho las cosas a nuestra manera de alimentarnos, a nuestra manera, nuestro estilo de vida, a nuestra manera de solucionar los problemas a veces cuando se nos presentan, que podamos tomar la decisión de dejar todas las cosas día a día a tus pies, porque tú eres todopoderoso, Señor. Y que podamos, como dice tu palabra, caminar contigo, Señor, caminar plenamente consciente de que tú nos estás cuidando, de que tú nos estás vigilando, de que nada es por la casualidad de nuestra vida, todo tiene un propósito y que tú estás detrás de ese propósito. Lo que tú deseas de nosotros es que seamos obedientes, que seamos fieles, y es la única manera en la cual tú nos revelas por tu palabra que podamos estar en condiciones para ser identificados como tus hijos para atravesar los últimos momentos de esta historia. Gracias, Señor, y te suplicamos que nos ayudes a hacer esa reconsagración a cada uno de nosotros, que podamos examinar nuestro corazón y ser sincero, porque el compromiso es contigo. El compromiso no es con nadie más que solo contigo. Gracias porque nos has revelado todas estas cosas. Gracias porque nos has mostrado el futuro que nos espera. Gracias porque tenemos la garantía de tu cuidado y tu protección. Nos encomendamos en tus manos como siempre, Señor. Y que por sobre todas las cosas y siempre, Señor, se haga tu voluntad en nuestra vida. Todo lo que ocurre, todo lo que pase, sabemos que tú estás cuidándonos. En el nombre de Jesús, Señor, lo dejamos todo en tus manos. Gracias por permitirnos pasar un sábado, gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, espero que haber sido claro, pues espero que podamos
haber entendido cuál es el propósito de la profecía, ¿no? El futuro maravilloso que Dios nos revela y lo que espera Dios de nosotros. Nos vemos pronto, si Dios así lo permite. Un gran abrazo y un gran cariño a todos.